enfermero del hospital me llamó, me dice, ¿podés venir a ver? Estaba con la mano así, caída, no lo podía mover. Le tocaba acá y tenía todo entumecido, había estado moviendo pacientes de mucho peso y se le había comprimido el interoso posterior y había perdido la función de extensión y tono extensor de la muñeca y el antebrazo, culpa de esto. Ahí vemos lo que decíamos recién de las áreas sensitivas de inervación de los nervios. Acá lo tiene en las manos, después para que se dibujen las manos y se rayen dónde inerva el cubital, dónde el mediano, dónde el radial. Y no confundir con esto, que son los dermatomas, que es lo que hablábamos recién. Y ahora, bueno, vamos por partes. Es más o menos repetir un poco los mismos y vamos a ir agregándole la parte vascular. Vamos a volver a ver los nervios, por dónde pasan, qué función cumplen en cada una de las regiones, e ir viendo también la irrigación. El hombro, ¿sí? Está inervado básicamente por las flejos humerales, anterior y posterior, forman un círculo anastomótico alrededor del cuello humeral, eh, y también con las ramas posteriores de la supraescapular. Esto, las circunflejas del axilar, su rama posterior y anterior, son los que inervan la cabeza del húmero. Hoy fui a ver una paciente que habíamos operado la semana pasada, luxo, fractura de hombro, 5 días con la cabeza del húmero fracturada y luxada, afuera de la cavidad glenoidea. Le habían visto, le dijeron que estaba bien, que no era nada, la mandaron a la casa, fue de nuevo a consultar porque estaba cagada de dolor, le dieron analgésico, el otro día volvió, justo estábamos en la guardia, pasamos a ver, tenía la diáfisis y la cabeza en vez de estar acá estaba acá, luxado, fracturado. Alto riesgo de necrosis ósea vascular de la cabeza humeral, es decir, que se necrose, se muera esa cabeza por falta de irrigación. ¿Por qué? Porque se cortan las arterias axilares, que son las que le dan la inervación a la cabeza, la irrigación a la cabeza humeral. Cuando hablamos de arteria axilar, una vez que pasa la subclavia a la primera costilla. La subclavia, como ya hemos visto en la clase pasada, es rama de la aorta, del callado, del lado derecho, a la izquierda, de diferencia. Una vez que pasa la subclavia, que la tenemos ahí en la formación de la primera parte del plexo braquial, pasa la primera costilla, arteria axilar, que lo van a ver después igual con axila. Cuando pasa a ser arteria braquial o humeral, van a encontrar que puede ser por debajo del vientre, de la porción inferior del pectoral mayor o del redondo mayor. Y acá lo tienen. El tronco brachiocefálico, la subclavia, lado derecho, lado izquierdo, esto es lado derecho, axilar hasta por debajo, subclavia con la axilar, que tiene 3 porciones, una proximal, una vascular y otra distal. La vascular es donde salen las ramas anterior y posterior, por debajo de la primera costilla. Y acá les dejé para que ya lo tengan guardadito, lo que veíamos en parte en el plexo braquial, pero bien visto ya en el hombro, que son los 3 triángulos del hombro. El triángulo homotricipital, que es por donde pasa la arteria circunfleja o axilar, que está dado por el tríceps y el húmero, que es este de acá, el triángulo, este de acá, homotricipital, escápula y tríceps. El triángulo húmero-tricipital, que es por donde pasa la humeral profunda y el nervio radial, y el cuadrilátero homotricipital, que es donde pasa la arteria circunfleja, el nervio y la vena circunfleja, que lo veíamos recién, que es este de acá. Y creo que nada más. Y esto es lo que les decía para que vean la ubicación del plexo braquial junto con la arteria subclavia y axilar y braquial,
cómo se relacionan con las costillas. Esto es el famoso triángulo de los escalenos, donde tenemos la subclavia con el plexo braquial y su relación con la parte arterial. Tenemos el tronco superior, el posterior que acá no se ve, el mediano, cómo se ramifican y da un vientre lateral y un vientre medial que forma el nervio mediano, el nervio radial que viene por detrás y el nervio cubital que viene al nivel medial. Vemos también el músculo cutáneo penetrando el coracobraquial y bueno, el radial por atrás que se hace posterior y pasa por el canal de torsión. Nervio axilar, nervio del fascículo posterior junto con el nervio radial. Y acá tienen para comparar la inervación cutánea del nervio axilar, que es territorio C5, C6. C5, C6. Esta parte de acá tiene también, como veíamos, algo de C7, el axilar, pero es más inconstante. Es principalmente C5, C6 en su inervación sensitiva. A nivel del brazo, eh, no es mucho lo que vamos a encontrar con respecto a lo vascular. A través del brazo, principalmente la arteria con el plexo discurren, pasan entre los vientres del bíceps braquial y del coracobraquial a nivel proximal y del braquial a nivel distal, que es donde se toma el pulso para tomar la tensión arterial, en la parte más distal, en la parte medial de la inserción distal del bíceps braquial, y está rodeado por los nervios, principalmente el mediano y el nervio cubital, y el músculo cutáneo en su porción proximal, y el cutáneo braquial lateral también. Entonces, lo que tiene a favor el brazo es que si uno lo quiere abrir, el lado que tiene que evitar es la cara medial, por el vientre medial al vientre de la cabeza corta del bíceps braquial, y la porción posterior principalmente en su región proximal y lateral en la región más distal, que es por donde discurre el radial. Que el radial, además, es un nervio recontraforro, porque vos lo tocas, lo moves y hace una pared enseguida. Vos moviste el nervio radial, por más que lo hayas cuidado, no lo hayas lastimado, lo hayas solamente desplazado, y al paciente le queda 2 meses la mano así caída. Entonces es un nervio que uno trata siempre de pasarle lejos. El cubital, el mediano, vos lo movés, lo sacudís, lo agarrás, lo transponés, lo ponés abajo de la piel, lo corrés de un lugar al otro y no le pasa absolutamente nada. En cambio, ir por el lado posterior del brazo es más riesgoso porque el nervio radial vos lo tocas y siempre te genera algún tipo de sintomatología posterior. Fíjense cómo acá se ve bien el nervio radial pasando por atrás en el canal de torsión, yendo desde anterior a posterior, toda la cara posterior y yéndose a lateral y pasando por arriba del epicóndilo lateral. Todo un trabalenguas. Bien, esto no hay forma de que no haya haber una pregunta al respecto, que es el círculo anastomótico del codo. Tanto como del plexo braquial como de esto, seguro van a tener alguna pregunta. Ya se lo dejo hecho con el cuadrito, todo prolijito, ordenadito, para que después lo puedan, se lo prometo que se lo voy a subir a la PEDCO y que lo puedan estudiar y lo tengan ya graficado. Igual lo que sirve es que lo hagan ustedes. La arteria humeral se divide en dos ramos, en dos arterias terminales, que son la cubital y la radial. La cubital de la humeral, radial del lado externo. Y de estas, tanto de la humeral como de la radial y la braquial, vamos a tener las arterias
colaterales y recurrentes para el círculo anastomótico del codo. La humeral, que desde más proximal, desde más arriba, nos va a dar las colaterales. Y la arteria cubital y la arteria radial, como están más a distal, se forman pasando el codo a nivel de la articulación radiocubital distal, más o menos, en el triángulo inferior del pliegue del codo, se bifurca el humeral, son distales al codo, lo que da son recurrentes que se anastomosan con las colaterales del humeral. Un trabalenguas, pero hay que verlo, hay que dibujarlo para entenderlo. La humeral va a dar las colaterales cubitales, ¿sí?, del lado medial, superior, que es la que se ve acá, e inferior. La colateral cubital superior se va a anastomosar con la recurrente cubital posterior, es decir, la superior de la humeral, perdón, la superior de la colateral cubital del humeral va hacia atrás y se anastomosa con la recurrente cubital posterior, que es esta de acá. Nace de la arteria cubital, se va por la cara posterior del canal epiteliocliniano, por detrás del epicóndilo medial y se anastomosa con la cubital superior. En cambio, la colateral cubital inferior de la humeral es más anterior, pasa por delante del epicóndilo y se anastomosa con la recurrente cubital anterior y forman el círculo anastomótico del epicóndilo medial. Del lado radial, del lado externo, vamos a tener la colateral radial que va a dar una rama anterior y una posterior. Fíjense la diferencia con las colaterales del lado cubital que tenemos que ya nacen directamente del humeral, una anterior y una posterior, que son la superior e inferior. La superior es bien posterior, la inferior es bien anterior. Y del lado radial vamos a tener la colateral radial común que va a dar un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior se va a anastomosar con la recurrente radial de la arteria radial, que es esta de acá, y que esta es como la particularidad que hay que aprenderse. La colateral radial posterior se anastomosa con la interosia recurrente, que es rama de la interosia común, que también viene de la arteria cubital. ¿Se entendió? Es un quilombo. Acá van a ver la arteria humeral, la bifurcación en radial y cubital, como da la interosia común, y la interosia común tenemos una rama anterior y una rama posterior. De la posterior va a dar una recurrente que se va a anastomosar con la colateral radial posterior y la colateral radial anterior se anastomosa con la rama de la arteria radial directamente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Es un quilombo, es un trabalengua? ¿No? Profe, ¿podría ir señalando con el mouse lo que va explicando, por favor? Sí, vamos de nuevo, o pasamos una vez más y lo voy a señalar. Arteria braquial humeral recorre por la cara medial del brazo, medial al húmero, entre el bíceps braquial y el coracobraquial y el braquial, a medial. A nivel distal se empieza a hacer más anterior y pasa por la parte anterior del codo. Y en el pliegue del codo, en su porción más distal, se va a dividir en dos ramas terminales: la arteria cubital y la arteria radial. Para formar la anastomosis en el codo, tenemos arterias colaterales que vienen de la humeral y arterias recurrentes que vienen de la cubital y la radial. Del lado medial vamos a tener dos colaterales de la humeral. Una es, ahí se me aparece el mouse, la colateral cubital superior y la otra es la colateral cubital inferior. La colateral cubital superior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital posterior, que es esta de acá, que pasan por detrás del epicóndilo medial. Y la arteria colateral cubital inferior, que es esta de acá, se va a anastomosar con la recurrente
cubital anterior, que pasan anterior al epicóndilo medial. Lo mismo pasa del lado externo. Tenemos una anastomosis anterior que tenemos que la colateral radial, tenemos una colateral única que se va a dividir en un ramo anterior, que es la colateral radial anterior, que es anastomosa con la recurrente radial, y una colateral cubital posterior, que es esta de acá, que es anastomosa con la rama recurrente interósea, que viene de la interósea común, que es rama de la cubital. Después hay otras anastomosis entre ellas, también hay una colateral media, que es posterior, que genera un círculo anastomótico entre la colateral medial y entre la colateral radial y la colateral cubital, pero ya es más inconstante, es más profundo. Con esto, por lo general, ya es más que suficiente. Y, perdón, la interósea común, como le decía, rama de la cubital, da un ramo anterior, la interósea anterior y la interósea posterior, que pasan por delante y por detrás de la membrana interósea que une al radio y al cúbito, y de la posterior tenemos la recurrente, que es esta de acá, que es anastomosa con la colateral radial posterior. Y está. Ya deberíamos terminar la clase acá. Vamos a ir. A nivel del codo, el nervio mediano pasa bien en la parte anterior, es bien del pie anterior del codo, pasa por el medial al canal bicipital medial, entre el bíceps y el pronador redondo, que es donde le decía que se forma la arcada del pronador redondo, está medial a la arteria humeral, que es la que le mostraba recién, fíjense que acá tienen la arteria humeral y medial, acá pasa el nervio mediano, eh, y se mete en el canal del pronador redondo, que ahora creo en la imagen que se ve bien, que es el lugar ideal para ir a infiltrar y bloquear ese nervio. Vos bloqueás eso y se le duerme toda la cara medial de la mano, salvo obviamente el territorio del cubital y del radial, que es posterior del primer dedo. El nervio cubital, lo que le decía hace un ratito, te golpeas el codo cuando querés hablar con el compañero de atrás, te golpeas el canal epicrocleoricraniano, que está cubierto por el ligamento arqueado, el ligamento de Testut, que es este de acá, para que ese nervio no se salte y no ande para todos lados. Se ve bien clarito en las cirugías. eh, y pasa por toda la cara anterior y medial del antebrazo. Se sitúa entre el cubital anterior y el flexor común superficial, que lo van a ver recontra bien en los preparados del miembro superior. Y si quieren ir más todavía, busquen después que es el canal Struthers. El nervio radial, como les decía, pasa a nivel posterior en el brazo, perfora el septo intermuscular del tríceps, de la rama lateral del tríceps braquial, se empieza a hacer más anterior, más lateral. Lo vemos acá en la cara lateral, el codo a este nivel, pasa por el surbicipital lateral, y a este nivel, en el codo, fíjense el nivel que lo marca acá, y presten atención a esta imagen, se divide en un ramo superficial sensitivo, que es el que les mostraba, que pasa entre el supinador largo, el braquirradial, y el primer radial y el supinador corto a nivel proximal, que es esto de acá, y el interóseo posterior, que el interóseo posterior es el que es principalmente motor y pasa a través de la arcada de Froese, que forma el supinador corto, que es esta arcada que se ve acá. Esto de acá se llama arcada de Froese. Acá se divide el nervio radial en una rama superficial y una rama profunda, que es el interóseo posterior, rama del radial, es esto de acá. Y va a inervar toda la parte muscular motora posterior del antebrazo y la mano. Acá hay varios dibujos un poco más esquemáticos. Esto de acá es una de las ramas del supinador, uno de los vientres del supinador corto. Y fíjense
cómo el nervio radial se divide, acá está seccionado a su ramo superficial, y acá tenemos el ramo del interior posterior que pasa por detrás del cuello del, del, eh, de la cúpula radial para hacerse posterior y ir a la cara posterior del antebrazo. Y acá vemos cómo el supinador corto, al supinar, envuelve y protege al nervio interoseo posterior. Cuando uno va a operar un antebrazo proximal y tienes que abrir la cúpula radial para llegar a este hueso de acá, es muy riesgoso y hay que tratar de no pegarle al interoseo posterior. Para eso hay que supinar el antebrazo y hacer que el supinador corto haga esto y se lleve al interoseo posterior masa medial y lo cubre, lo proteja. Entonces uno puede entrar por acá. Y estos son los motivos que pueden generar la compresión del interoseo posterior, que es lo que le decía que le pasó al enfermero de la guardia. Exactamente, lo que dice ahí Temis filimakis, Fabricio. No es que lo perfora, es que pasa entre los fascículos. Exactamente. Fíjate acá que no perfora a estos nervios, pasa entre medio de los dos vientres que tiene el supinador corto, que uno va del epicóndilo, de la porción posterior del epicóndilo lateral hacia la cara anterolateral de la diáfisis proximal del cúbito, del radio, y el otro envuelve desde la cara lateral del cúbito en su porción proximal y rodea el cuello de la cúpula radial. Esos son los dos vientres del supinador corto y entre medio pasa el interoseo posterior para irse para atrás. Y acá ven la arcada del redondo, del pronador redondo, que decía que es donde pasa que es el nervio medial, al arterio medial. Acá tienen el tendón largo del bíceps seccionado para que se pueda ver. Y acá ven el radial dividiéndose en el interóseo posterior y en la rama sensitiva superficial. Imágenes para que se vean bien. Este es un casito, este está bueno, puse este solo porque se ve prácticamente todo. Este paciente entró con un politraumatismo en un accidente de moto-camioneta y esta es la radiografía del brazo, del codo. Tuvo también una fractura de fémur, una fractura terrible con un tercer fragmento, hecho mierda. Hasta que lo operamos, el fémur pasó casi 3 meses y hasta que lo operamos el brazo pasó como 4. A los 15 días de una fractura, la fractura se empieza a pegar por lo general. Y a los 45 días ya está consolidada. Esto ya había pasado 3 meses de que se fracturó. ¿Qué le pasó a este muchacho en su fractura del tercio distal acá del húmero? Esta es una radiografía de perfil del codo, esta es una radiografía de frente. Lo que se puede hacer en la guardia con un paciente fracturado, ¿no? Fíjense, no es ni un frente ni un perfil estricto. Y que acá, a nivel de la diáfisis distal del húmero, tiene una fractura en varias partes. Esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, esto es inferior. Acá tiene un fragmento superior, tiene una fractura acá espiroidea, fragmentos acá, fragmento acá, fragmento acá, fragmento acá. Este muchacho, si bien tiene una hemiparesia del lado derecho previa de nacimiento, tenía función del radial. Interóseo andaba bien porque él dice: yo podía acelerar en la moto. Cuando le produce este accidente, quedó con la mano caída. ¿Qué es lo que pasa? Algo que se llama fractura de Holsten-Lewis, que es que en el canal de torsión del nervio radial, acá, cuando pasa de posterior a anterior, si se fractura la unión del tercio medio con el tercio distal del húmero, el nervio que pasa muy pegado al hueso puede quedar atrapado dentro de la fractura. Y al muchacho le pasó eso. Y no solo que el nervio le quedó metido ahí adentro, sino que después esa fractura, como se ve acá en esta imagen, pegó. Y se pegó así, con el codo todo torcido. Fíjense que la diáfisis apunta por un lado y la paleta humeral apunta para el otro. Y que alrededor de todos estos pedazos de fractura que vemos acá, que se ve todo espacio blanco entre medio, está acá todo ya consolidado.
Esto es una consolidación viciosa de una fractura grave multifragmentaria de húmero distal con entrampamiento del nervio radial. El nervio radial le quedó metido dentro de esa fractura, todo pegado, y perdió la funcionalidad, es decir, sin extensión de la muñeca, de los dedos, eh, y eso, la muñeca de los dedos, el tríceps lo conservaba. Esto Profesor, es, en ese caso el nervio cuando queda atrapado, sí, ¿qué sucede con el nervio? ¿Se osifica, no se corta, ¿no? Porque solamente queda atrapado. ahí te muestro. Eh, Esto es la planificación quirúrgica para antes de entrar a la cirugía que hizo el residente que entró a operar esta cirugía conmigo, que estudia la anatomía del brazo, del hueso, dónde va a cortar, dónde va a ir a buscar el nervio, dónde va a buscar la arteria, dónde va a poner los tornillos, dónde va a poner las clavijas. Entonces estudiamos, repasamos todo esto, la anastomosis de la irrigación del codo, para ir a abrir y buscar el nervio radial principalmente. El primer paso de esta cirugía es abrir el codo por detrás, te encontrás con el tríceps y la inserción del tríceps en la epífisis proximal del cúbito, en el olecranon, y lo que se hace es un corte en B, como se ve acá, para cortar el olecranon y poder llevarse el tríceps hacia proximal. Y lo que hay que ir a hacer con mucho cuidado es ir a buscar y reparar el nervio cubital como se ve acá. ¿Qué pasa? Ahí por el canal epiteliocraniano, con el ligamento de Stutt y todo eso. Eh, lo reparas, lo mueves, llevas el tríceps para atrás y te encontrás con la paleta humeral. Y lo que teníamos que ir a hacer, que nosotros sabíamos en este pibe, es ir a buscar y separar, sabiendo que estaba metido entre la fractura, el nervio radial. Acá, en esta imagen, lo que se está intentando señalar, ahora van a ver varias imágenes, es esto. Acá ya está reparado, esto es un brazo visto desde el posterior. A esto es proximal, esto es distal, esto de acá es lateral y esto de acá es medial. Esto es el brazo derecho con el paciente mirando con la cabeza de este lado, esto es acefálico, esto es hacia inferior, el boca abajo con el brazo doblado sobre un soporte, el brazo hacia acá abajo el antebrazo, esto es medial, esto es lateral. Esto de acá es la arteria humeral y esto de acá es el nervio cubital y acá encontramos al nervio radial metido entre todo el pegote con la fractura. Acá se ve lo mismo, esto es proximal, esto es distal, esto es el húmero, esto que se agarra esta pinza acá es el fragmento del olecranon con todo el tríceps llevado, retraído hacia proximal. Acá está el cubital, acá está la arteria humeral, que debería estar anterior al húmero, pero como el húmero está así, como se ve acá, la arteria pasa por acá, en vez o sea, pasa por su lugar, lo que está corrido es el húmero. En vez de tenerlo protegiendo el húmero a la arteria, estaba ahí libre. Y acá encontramos el nervio radial, todo esto es fibrosis, el nervio radial atrapado ahí, y acá está el fragmento, el segmento distal del nervio radial. Acá pueden ver cómo el húmero hace esta forma. Fíjense como una banana. Debería venir acá, por la línea media. Tapando acá, esto es la arteria humeral. Esta creo que es la imagen de las que más lindas para que vean la anatomía. Alterada, obviamente, pero lo vasculonervioso se ve bien. Retraímos el tríceps, ahí arriba está el fragmento del olecranon, acá abajo está el otro fragmento del olecranon. Esto es toda la paleta humeral mal consolidada, fíjese los puentes óseos, este es un pedazo, acá estaba fracturado y se había pegado, esto apunta para acá, esto apunta para allá, pero sí tenemos en la cara anterior ya del brazo, por delante del húmero, la arteria humeral. Esto acá reparado, protegido, es el nervio cubital, que es el que le digo que uno tiene que ir a buscar primero y lo mueve, lo sacude, lo pone por un lado, después, como para que no quede suelto, como uno lo libera acá del canal epiteliocraniano, lo que hace es transponerlo abajo del subcutáneo, la piel, le hace un ojal a todo el subcutáneo y sutura el nervio de adentro, queda más superficial, queda sobre la piel, uno se lo toca y le molesta al paciente a veces.
pero no trae ninguna otra complicación. Y vos haces todo eso y el nervio no hace una parálisis, una paresia. En cambio, el radial vos lo tocaste y le queda la mano caída. Este muchacho obviamente ya lo tenía porque venía con el nervio atrapado ahí hace un montón. Acá se puede ver un poco más de zoom. Esto es la tróclea, esto es el olecranon partido, esto es la paleta humeral, la columna lateral, la columna medial de la paleta, la diáfisis con la consolidación viciosa, la arteria humeral, el nervio cubital y acá atrás escondido el nervio radial. Esto es lo que nosotros hicimos, cortamos el hueso, lo reacomodamos, cortamos los pedazos que sobraban, lo volvimos a alinear, todos los ángulos, la línea esa que hacemos nosotros y lo fijamos con tornillos y unas placas. Y fíjense acá cómo ahora está liberado el nervio radial y cómo se ve esto que veíamos a nivel del codo con la separación en una rama superficial y una rama interósea posterior, como en este muchacho lo tenemos más proximal. Ya a este nivel tenemos la bifurcación y la separación de un ramo anterior y uno posterior. Pero el nervio que había quedado todo atrapado dentro de la fibrosis ya acá está todo libre y después de 3, 4 meses el muchacho volvió a tener movilidad de los extensores gracias a la liberación del radio. Acá se ve de nuevo, esto es el hueso acomodado con todos los pedazos de hueso y consolidación y callo que ahí sacamos, las placas fijándolo, y todo esto después lo rellenamos con hueso, sustituto óseo, que es como hueso artificial y eso. Le volvimos a alinear la parte articular, acá ven el nervio cubital que lo metimos adentro del subcutáneo, y ahí se ven los fascículos del nervio radial. Cubital, la humeral ya está tapada, y por ahí tiene que estar metida el nervio radial. Después volvemos a anclar el olecranon, le ponemos unos fierritos con un alambre y cerramos la piel que acá se ve toda la cicatriz. Y esta es la imagen del control radiográfico postquirúrgico, 132 días desde que se internó hasta la cirugía. Llevaba acá 2 semanas de la cirugía del postoperatorio de la fractura de fémur izquierdo, y este es el día de la cirugía del húmero derecho. Fíjese cómo vuelve a estar derechito, vuelve a tener alineado el húmero, acá hace el sustituto, las placas, las clavijas para el olecrano, y bueno, su brazo en lugar de nuevo con el nervio liberado. Así bueno, eso no me acuerdo quién era el que consultaba recién, eso es lo que se hace. En este caso, sabíamos que era poco probable que el nervio esté cortado. Si el nervio estaba cortado, ya llegábamos re tarde para hacerle una neurorrafia, es decir, suturarlo. Que igualmente se hace con microcirugía, hemos suturado algunos nervios que han andado bien, pero no hacemos eso, no somos neurocirujanos. Eh, Sabíamos que lo más probable es que esté atrapado dentro de la fractura por el tipo de fractura, porque la fractura está descripta, por cómo había sido el accidente y por la anatomía. Sabemos que el nervio en ese nivel pasa por el canal de torsión y cuando se fractura, la fractura gira y atrapa el nervio, pasa pegado al hueso. Entonces fuimos a buscarlo. Sabíamos dónde iba a estar el nervio y sabíamos dónde era más probable que esté agarrado a todo el callo óseo. Así que fuimos, lo liberamos y lo dejamos así, como lo veías en esta imagen, libre de toda la fibrosis que tiene alrededor, y una vez que desapretás el nervio, con el tiempo vuelve a ganar vitalidad y función. Y con suerte, a veces no pasa. Como allá en el antebrazo, lo que decíamos, con respecto a la irrigación, tenemos la humeral, que se bifurca en radial y cubital. La cubital da la interósea común, que da la rama interósea posterior y la anterior. La radial es donde palpamos el pulso radial. Ahí es donde se abre la muñeca para ir a hacer la cirugía de muñeca. Agarrás y buscás la radial y la corres hacia el lateral, hacia el radial, y con el palmar mayor proteges el nervio mediano que pasa por la parte anterior, volar mediana de la muñeca.
Y ¿qué más? Bueno, ya hablamos por dónde discurre, el cubital y todo eso. Con respecto a la inervación, el interoso posterior, que era lo que hablábamos recién, ahí les dejo de nuevo para que después vean todos los músculos que inerva, pero bueno, lo que estuvimos hablando. Toda la inervación del radial, toda la masa extensora, el interoso posterior, el interoso donde pasa por la arcada de Frost y todo eso. Nervio cubital, lo que hablamos hace un ratito, inerva los músculos cubitales, cubital del carpo y el tercer, cuarto y quinto principalmente de los flexores comunes comunes de los dedos. Los otros son del mediano, que pasan ahí por el canal, por el, túnel carpiano. El cubital le da unas ramas y después da las ramas para la abducción del pulgar. Esto ya lo vimos, vimos el canal de Bullón. De dónde vienen de los fascículos laterales y medial del plexo braquial, también ya lo vimos, ahí se lo vuelvo a repetir. Y esta es la imagen que le decía que es más bonita para ver el túnel carpiano y el canal de Bullón. Acá tenemos los huesos del carpo, ganchoso y piramidal. Tenemos los flexores profundos en línea y los flexores superficiales superpuestos, con el segundo y el tercero por encima, el propio del pulgar y el nervio mediano dentro del túnel, y por fuera, dentro del canal de Bullón, que acá se ve bien, el nervio y la arteria cubital. Acá es lo que decía después de una ramas sensitivas, ramas motoras, los pueden ver tranquilos. No se lo van a aprender, estoy totalmente seguro. Y después este es otro de los temas importantes y tomables. Y con esto ya terminamos. Esto es lo último. La irrigación de la mano, de la muñeca y la mano. Se da mediante arcos. Tenemos dos arcos de irrigación de la mano. El arco superficial, palmar superficial y profundo. Y de acá se originan las arterias colaterales que irrigan a los dedos. Y se forman mediante la anastomosis de la arteria radial y cubital. Esto es inconstante, no siempre se da así. Hay un porcentaje de la población, yo me acuerdo si era el 30%, la verdad que no me acuerdo bien el porcentaje, donde no se encuentran anastomosados los arcos, que es lo que se evalúa con el test de Allen, que es que uno colapsa, aprieta la arteria cubital y radial, las apretás, no me acuerdo si eran un minuto, y la mano se empieza a poner blanca. Y lo que haces es liberar una de esas arterias. Si la mano retoma a su color rosado de forma completa, es porque tenemos el arcada palmar permeable y completa. Si, por el contrario, se perfunde, es decir, toma color solamente una de las dos mitades de la mano, es decir, yo suelto la arteria radial y se me vuelven a colorear los primeros tres dedos, es producto de un arco palmar incompleto. Lo pueden probar o se lo pueden hacer ustedes. ¿Cuál es el problema de esto? Si vos tienes una lesión, un corte en la arteria cubital, y la ligas y el arco está completo, por lo general no pasa nada. Lo ligaste y la arteria radial da irrigación a todos los dedos. Si vos tenés una arcada palmar incompleta y tenés una de las lesiones, sí o sí lo tenés que reparar. Y si no tenés un vascular, tenés que llamar al vascular para que lo repare. Porque si no, pierde la irrigación, la perfusión de los tercer, cuarto y quinto dedos. Principalmente cuarto y quinto. ¿Cómo evaluar eso? Si tienes una lesión de una mano con una arteria radial, vas a la otra y lo evaluás. Y acá pueden ver cómo la arteria radial da dos ramos, uno palmar superficial y otro profundo, posterior, más posterior, y la arteria cubital, acá donde forma la arcada, uno dentro, pasando el canal de Bullón con el nervio cubital, da una rama profunda y una rama superficial por encima del retináculo del túnel carpiano, que es por ahí donde discurre, como ven en esta imagen, el nervio mediano. Cansa repetir lo mismo todo el tiempo. La arcada palmar superficial
está originada por la rama palmar superficial de la cubital, perdón, palmar superficial de la radial y por la arteria radial, que pasa entre los tenones superficiales y la aponeurosis del palmar, que es la que se inserta en el subcutáneo en forma de abanico, que no tiene mucha función más que la flexión de la muñeca y se puede quitar ese ligamento, ese tendón, y da las arterias digitales para los umbilicales, los tenones flexores, toda la piel de la parte de la mano, es más superficial. Y da las arterias digitales para cada uno de los dedos. Acá tenemos el ramo del nervio cubital, el nervio mediano con su ramo palmar que pasa por encima del retináculo, como les decía al principio, y acá tenemos la arteria radial con el ramo superficial anastomosándose con la arteria cubital. Bien grandote, bien gruesa, principalmente dada por arteria cubital, pero suplida cuando tenemos el arco completo con el ramo palmar de la arteria radial. Y el arco palmar profundo está dada por la arteria radial y la rama profunda de la cubital. Esto se encuentra en la célula palmar profunda y da ramos ascendentes que van hacia el carpo, son más profundas, y ramos descendentes que son las interoses y las perforantes, que atraviesan los interdigitales del segundo, cuarto y se anastomosan con las dorsales que ahora las vamos a ver. Entonces, repasamos, para no olvidar. Arcada palmar superficial, principalmente de la arteria cubital y la rama palmar de la radial, y la profunda de la arteria radial, bien profundo, con la rama posterior o profunda de la cubital más chiquitita. Y esas dan ramas que se anastomosan con la arcada dorsal, que está dada por la arteria radial, que da las arterias para el segundo, tercer y cuarto metacarpiano, y la metacarpáneo interósea dorsal del primer espacio, que son estas de acá. Entonces, arterias metacarpianas dorsales son de menor importancia, más importantes son las ventrales igual, a ramas del arco dorsal, que es ramo principalmente de la arteria radial. Creo que nada más. Bueno, después quedan los ramos digitales, son 3 arterias digitales. Las más importantes son las colaterales, la medial y la lateral, que vienen de las arcadas palmares. Y después está la digital dorsal, que es la más finita y llega hasta la mitad del dedo. Cuando uno tiene un paciente con una lesión en un dedo, en la punta de un dedo, una falange, una fractura, y hay que lavarlo, hay que poner un fierrito, hay que suturarle una uña, hay un absceso en una uña, lo que sea, un corte en un pulpejo, van a ver que se hace en la guardia que se le hace una anestesia troncular al dedo. Es decir, se anestesia los troncos colaterales de las arterias y los nervios digitales en la base del dedo, sobre la articulación metacarpofalángica. Se inserta una aguja desde el lado dorsal y se va hacia el lado radial, se tira anestesia sobre el borde radial de la base del dedo, se retira y se va hacia el lado cubital y se anestesia el ramo cubital. En el primer, segundo, tenemos acá de arcada palmar van a salir a las arterias digitales comunes, primera, segunda, tercera y cuarta. La primera nos va a dar 2 ramos, uno para el primer dedo, uno para el segundo dedo y otro para el tercero. Te da la cubital del segundo y el radial del tercero. Y así sucesivamente. El del tercer espacio interóseo te da la radial del tercer dedo y la cubital del segundo. Lo que hace uno es venir a estos espacios, acá. Acá tenemos la cabeza de los metacarpianos, donde se empiezan las vainas de los
de los retináculos para los tendones flexores, donde están las poleas, donde está la polea A1, en este sitio uno tira ese anestésico y anestesia toda esta rama del nervio. Lo que hay que tener cuidado cuando se hace eso es de no inyectar el anestésico adentro de la arteria, que pasa pegada al nervio. Entonces uno entra, aspira para ver que no venga sangre y ver que no está dentro de la arteria digital, y si no está dentro de la arteria digital, inyecta 3-4 mililitros de lidocaína, que hay que tener cuidado porque la lidocaína, ya cuando lo estudian en fármaco, van a ver que es un fármaco que puede provocar arritmias, también se usa como antiarrítmico y eso, no me acuerdo de todo ese tema, pero si vos lo inyectás adentro de la arteria, puede generar algún tipo de alteración cardíaca. El arco dorsal, arterias digitales, inervación sensitiva de cada uno de los nervios de la mano, insisto, se lo tienen que dibujar para poder aprendérselo. Segundo, tercer, mitad del tercero, mitad del cuarto dedo, a veces los van a encontrar distinto, es del nervio mediano en su cara palmar, en la parte dorsal de los primeros 3 dedos, cara cubital de la mano, del nervio cubital, mitad del cuarto y quinto dedo, y también en su cara dorsal, y el radial, la inervación sensitiva, es toda la parte dorsal del primer, segundo y tercer dedo, salvo las puntas que es del mediano, y parte de la cara lateral. Que el nervio radial, cuando pasa por la cara anterolateral de la muñeca, pegado a la arteria radial, da una rama sensitiva dorsal que pasa por la cara lateral y viene toda esta región y inerva sensitivamente a esto. Que después con los chicos de la comisión lo vamos a ver porque creo que la imagen esa la dejé en la otra, en el otro Power. Pero es clarito, es un buen pedazo de nervio que inerva toda la cara dorsal y radial de la mano. Y eso, demasiado. ¿Dudas, consultas? ¿Cuándo llegamos? 2 horas. Yo tengo una consulta, profe. Sí, te escucho. Todo lo que tiene que ver con el retorno venoso y linfático, no hacemos tanto hincapié en eso, ¿o sí? Sí, lo vas a ver con axila. Ah, ok. Así bueno, gente. Estamos entonces. ¿Otra consulta, duda? Si no, hasta acá llegó mi parte. Buenísimo, profe, nos vemos.